Hoy estamos aquí para anunciar los resultados de la Redada Nacional contra el Fraude en el Cuidado de la Salud 2026. Este anuncio marca el mayor esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y los estados en la lucha contra el fraude en el cuidado de la salud en la historia. Gracias al liderazgo del presidente Trump, el vicepresidente y todas las personas que están detrás y a mi lado, estamos más unidos que nunca. Este equipo trabaja incansablemente para desmantelar a los estafadores que roban de programas financiados por los contribuyentes y se aprovechan de los estadounidenses más vulnerables. Cuando hablamos del equipo que está trabajando en estos casos, quiero dar un poco de contexto al respecto. Hay 9 fuerzas especiales contra el fraude en el cuidado de la salud que han formado parte de este esfuerzo. 57 oficinas de fiscales federales y 41 oficinas de fiscales generales estatales. No se trata de estados rojos ni de estados azules, sino de ambos trabajando juntos con el gobierno federal, múltiples agencias de aplicación de la ley, incluyendo inspectores generales, algunas de las agencias que están aquí conmigo en este escenario. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que este es un enfoque de todo el gobierno para combatir el fraude. No es solo el Departamento de Justicia, no es solo el HHS. Es todo el gobierno, incluyendo la colaboración con nuestros socios estatales y locales. Hoy estamos anunciando cargos federales, todos los cuales fueron presentados o revelados en algún momento durante las últimas 2 semanas. En los últimos 14 días se ha llevado a cabo una acción coordinada a nivel nacional. Desde el 8 de junio, hemos acusado a 455 imputados en 56, como mencioné hace un momento, oficinas de fiscales federales y en 45 estados y territorios de Estados Unidos. Según se alega en las distintas acusaciones, estas personas participaron en esquemas de fraude en el sector salud que involucraron más de $6.500 millones en reclamaciones falsas presentadas a Medicare, Medicaid y otros programas de atención médica. El equipo que me acompaña entrará en más detalles, pero aquí hay algunos puntos que destacan. En una de las acusaciones, estamos presentando cargos contra un ejecutivo corporativo en Arizona en relación con un fraude de más de $1.000 millones que involucra injertos de heridas innecesarios. Se alega que este esquema le costó a Medicare más de $1 millón por paciente. En total, nuestra acusación imputa a 11 acusados por más de $2.000 millones en reclamaciones fraudulentas relacionadas con supuestos esquemas de atención de heridas. La acusación también alega que estas personas luego usaron el dinero de los contribuyentes para financiar casas multimillonarias, vehículos de lujo como un Maserati de $135.000, joyas como un collar Bulgari de $865.000 y para rematar, para financiar la construcción de un hotel de $4.600.000 en un resort de playa en Filipinas. Recuperamos dinero, autos y joyas. Estos presuntos estafadores serán juzgados. Las acciones de estas 2 semanas permitieron incautar más de $182 millones y activos, probando que nuestra labor contra el fraude en salud ahorra dinero a los contribuyentes en casos de Medicaid. Hoy podemos anunciar la creación de la Fuerza de Tarea de la Costa Oeste y el despliegue de fiscales adicionales, lo que nos permite presentar cargos contra un récord de 295 acusados. Nuestras acusaciones alegan más de $518 millones en fraude a Medicaid entre estos acusados individuales. En un momento escucharán al director Patel. Pero la captura de presuntos estafadores sigue siendo una de las principales prioridades del Departamento de Justicia, el FBI y nuestros otros socios de las fuerzas del orden, incluido el DEA, que también está aquí presente. En la redada del año pasado, hace un año, acusamos a varias personas de supuestamente dirigir un esquema de equipos médicos de $10.600 millones, utilizando identidades robadas para presentar reclamaciones falsas a Medicare. Hoy puedo anunciar que a principios de este mes detuvimos a 2 de esos acusados, extraditados desde Estonia.
Por separado, durante el fin de semana, realizamos la transferencia internacional a custodia de un acusado que supuestamente está vinculado a otra pérdida prevista de 3.7 mil millones de dólares. Quiero agradecer a nuestras incansables agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley, que trabajan arduamente todos los días y participaron en estas operaciones integrales del gobierno. Esto es solo el comienzo. Los estafadores ya no pueden seguir robando a los contribuyentes estadounidenses. Si buscas dañar o engañar a los estadounidenses, te encontraremos, confiscaremos tus bienes y te procesaremos con todo el peso de la ley. Muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra al secretario Kennedy. Gracias. Gracias, fiscal general Blanche. Y gracias al grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el fraude, a Colin McDonald del Departamento de Justicia, al director Kash Patel del FBI, a la oficina del inspector general del HHS, el doctor Oz y el equipo de CMS, así como a los investigadores y agentes de la ley que llevaron estos casos adelante. El presidente Trump ordenó a esta administración enfrentar el fraude en el sector salud de manera agresiva, y eso es lo que estamos haciendo. La Operación Nacional contra el Fraude en el sector salud de 2026 descubrió 6.500 millones de dólares en presunto fraude, la segunda mayor cantidad jamás imputada en una sola operación contra el fraude en el sector salud. El Departamento de Justicia imputó un número récord de acusados por fraude a Medicaid. Más de 440 acusados ahora enfrentan cargos. Este esfuerzo reunió a agencias federales, socios estatales y territorios estadounidenses en todo el país. 18 de los estados participantes, como señaló el fiscal general Blanche, eran estados demócratas con gobernadores demócratas. El fraude no reconoce líneas partidistas y la rendición de cuentas tampoco. Los casos de hoy incluyen la mayor acción de cumplimiento contra el fraude a Medicaid en la historia del departamento. 165 acusados fueron imputados por presuntamente presentar más de 200 millones de dólares en reclamaciones falsas a Medicaid. Estos esquemas no tenían como objetivo los programas gubernamentales, apuntaron al contribuyente estadounidense. Robaron dinero a los trabajadores que pagan impuestos, a las familias que dependen de Medicare y Medicaid y a los pacientes que confiaron en que sus profesionales de la salud velarían por sus intereses de salud, cuando en realidad solo estaban persiguiendo el dinero de nuestras agencias. Las acusaciones en estos casos son particularmente inquietantes. Algunos acusados supuestamente ordenaron pruebas médicas innecesarias. Otros recetaron productos que los pacientes no necesitaban. Algunos supuestamente fomentaron la adicción a los opioides para aumentar sus propios ingresos. En ciertos casos, los pacientes supuestamente murieron, todos creyendo que recibían atención médica legítima de proveedores que solo los veían como oportunidades de facturación. Estos acusados no solo infringieron la ley, violaron la confianza que los pacientes depositan en los profesionales médicos. Una de las acusaciones de hoy imputó a un propietario de un hospicio en el área de Los Ángeles y a 2 promotores en un esquema de fraude a Medicare por $27.700.000. Según la acusación, el propietario pagó sobornos ilegales para obtener información personal de beneficiarios de Medicare fallecidos. Una de las formas en que Colin y el Dr. Oz han estado investigando un piso de hospicio, hemos revisado ya cerca de 800 hospicios en Los Ángeles. Y una de las formas en que hemos podido detectar ese fraude es que, en muchos de ellos, los pacientes nunca mueren. Viven para siempre. Eso no se supone que ocurra en los hospicios. Y este propietario en particular en realidad salía a comprar nombres de pacientes fallecidos a los forenses y luego nos facturaba por ellos para que pareciera que algunos de sus pacientes finalmente estaban muriendo. Y mientras los contribuyentes financiaban estas reclamaciones falsas, el propietario compró un Rolls-Royce Phantom. Ese caso ilustra exactamente lo que está en juego.
Cada dólar fraudulento desviado hacia un esquema criminal es un dólar menos para la atención de los pacientes, para la innovación médica o para servicios destinados a estadounidenses vulnerables. Durante la administración Biden, mi predecesor implementó 2 reformas en el HHS. Una de ellas fue el llamado sistema de pagar y perseguir. Sabemos que cuando llegan facturas a mi agencia, podemos identificar que algunas de ellas son fraudulentas o probablemente fraudulentas. Y el nuevo sistema decía, no vamos a detener esos pagos. Queremos que todos reciban el pago y luego recuperaremos el dinero al final. Se llamaba pagar y perseguir. Y cuando le pregunté a la gente de carrera en el HHS cómo podían hacer esto, esto es una locura porque por supuesto nunca recuperamos nada. Dijeron que les indicaron enfocarse en la inscripción y no en el fraude. La otra cosa que hicieron fue liquidar nuestra oficina de integridad del programa. Así que cuando mi predecesor asumió el cargo, había 80 personas en integridad del programa, lo cual no es suficiente porque son 50 estados y 5 territorios. Y cuando yo llegué solo quedaban 6. Así que todas esas personas fueron transferidas o despedidas y literalmente no estábamos haciendo nada de integridad del programa. Y eso abrió las compuertas para todo este fraude. $100,000 millones en fraude al año que ahora están siendo robados de la agencia. El gobierno federal pagaba las reclamaciones primero y perseguía el fraude después de que el dinero ya había salido. Y ese enfoque, por supuesto, les falló a los contribuyentes. Lo estamos terminando. HHS está reemplazando el antiguo sistema de pagar y perseguir por una estrategia de detectar y prevenir que identifica reclamaciones sospechosas antes de que los dólares de los contribuyentes salgan del tesoro. Estamos implementando inteligencia artificial avanzada y análisis de datos para identificar patrones de facturación fraudulentos en tiempo real, detener pagos indebidos antes de que ocurran y fortalecer la supervisión en todos los programas federales de salud. Nuestro objetivo es sencillo: detener el fraude antes de que ocurra. Las personas acusadas hoy deben entender que continuaremos ampliando estas capacidades, fortaleciendo la aplicación de la ley y persiguiendo toda denuncia creíble de fraude. Si explotas a los pacientes para obtener ganancias, si robas fondos de Medicaid o Medicare, si tratas el dinero de los contribuyentes como tu cuenta bancaria personal, te investigaremos, construiremos el caso y te llevaremos ante la justicia. Encontraremos el fraude, lo detendremos, recuperaremos los fondos de los contribuyentes siempre que la ley lo permita y restauraremos la integridad de los programas de los que dependen millones de estadounidenses para su atención. Gracias. Y ahora quiero presentar a Colin McDonald del Departamento de Justicia. Gracias, secretario Kennedy. Las cifras récord de cargos y arrestos por fraude en el sector salud de hoy dejan claro que no hay caso demasiado grande, ni esquema demasiado complejo, ni escondite demasiado remoto para nuestro equipo de lucha contra el fraude. En solo 14 días se ha acusado a 455 personas en todo el país por esquemas que involucran más de 6.5 mil millones en fraudes. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el vicepresidente Vance y el fiscal general Blanche, el Departamento de Justicia está intensificando agresivamente nuestra ofensiva contra cualquiera que use la atención médica como fachada para robarle al pueblo estadounidense. Pero los casos de hoy alegan más que el robo de fondos de los contribuyentes. Muchos alegan el robo de la dignidad humana. Nuestros enfermos, necesitados y ancianos que depositaron su fe en el don de la medicina fueron descuidados, ignorados y utilizados para beneficio personal. Por ejemplo, un acusado está imputado por conspirar para presentar aproximadamente 89 millones en reclamaciones falsas y fraudulentas por pruebas cardiovasculares. Este acusado supuestamente utilizó tácticas de mercadeo diseñadas para aprovecharse del miedo a que los estudiantes atletas pudieran morir por un paro cardíaco repentino.
Luego, supuestamente, aprobaba los resultados de las pruebas como normales sin revisarlos. A pesar de que los resultados de la prueba de un paciente mostraban un corazón agrandado, el acusado supuestamente aprobó los resultados de la prueba en aproximadamente 11 segundos después de acceder a las 63 imágenes de los resultados. Como resultado, el estudiante fue autorizado para jugar y sufrió un paro cardíaco repentino, muriendo en la cancha de baloncesto solo unas semanas después. Por eso no podemos ni vamos a tolerar el fraude en la atención médica. ¿Cómo estamos abordando el fraude en la atención médica? Estamos siguiendo los datos. Los datos hablan y los datos no mienten. Identifican dónde está ocurriendo el fraude y desenmascaran a los responsables que lo impulsan. Por ejemplo, nuestro equipo de análisis de datos observó un aumento dramático en los pagos por aloinjertos, pasando de menos de 1,000 millones en 2021 a más de 14,000 millones apenas 4 años después. Nuestras investigaciones resultantes han llevado a cargos penales contra 11 acusados en 6 distritos por fraude con aloinjertos, incluyendo a un ejecutivo de una empresa y 8 profesionales médicos. Lo que ocurrió aquí, para ser claros, no fue medicina. Los acusados en estos esquemas compraban aloinjertos por entre $30 y $75, inflaban el precio hasta casi 50 veces ese costo, con la factura pagada por los contribuyentes, y luego entregaban en secreto lucrativos sobornos por los aloinjertos. Los vendedores y enfermeros que recibieron sobornos se enfocaron en pacientes vulnerables de hospicio, llegando en muchos casos a obtener más de $1 millón por paciente. Estos cargos por fraude con aloinjertos son el resultado de solo una de nuestras muchas iniciativas impulsadas por datos. Hoy estamos anunciando la primera acusación derivada de nuestro equipo de revisión de inteligencia financiera. Un esfuerzo de vanguardia para combinar el análisis de datos tradicional con información financiera. En menos de 7 meses, después de identificar a un proveedor de salud conductual sospechoso en Illinois, presentamos cargos contra un acusado por un esquema de fraude a Medicaid de $67 millones. El acusado supuestamente facturó a Medicaid por brindar servicios de salud conductual a pacientes que no recibieron ningún servicio y que de hecho estaban hospitalizados en instalaciones de salud completamente diferentes en el momento de las facturaciones. Hoy es solo el comienzo de una nueva era en la aplicación de la ley contra el fraude en el cuidado de la salud. La unidad de fraude en el cuidado de la salud de la División de Fraudes, que lideró la operación nacional de hoy, es una de las mejores inversiones en todo el gobierno. Ahorra $106 por cada dólar gastado. Y con todo el gobierno enfocado intensamente en erradicar el fraude bajo el liderazgo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para eliminar el fraude, estamos mejorando rápidamente nuestras capacidades para combatirlo. Hoy estamos anunciando un acuerdo con los centros de servicios de Medicare y Medicaid para obtener un espacio dedicado de computación en la nube dentro del entorno de la nube de CMS, con el fin de ejecutar modelos analíticos avanzados en tiempo real para detectar fraudes. También estamos anunciando acuerdos con la Comisión Federal de Comercio y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para eliminar los silos de datos y enriquecer nuestros algoritmos. Y estamos coordinando con fiscales, agentes y analistas de todo el gobierno estatal y federal a una escala y alcance que nunca antes había existido hasta hoy. La era de enriquecerse a costa del sistema de salud de Estados Unidos ha terminado. Si defraudas al pueblo estadounidense y antepones las ganancias a los pacientes, haremos todo lo posible para enviarte a prisión. Ahora le cedo el podio a un socio fundamental en nuestra lucha contra el fraude, el director Kash Patel. Gracias, América. Deberían echar un vistazo. Deberían ver cómo es el liderazgo de la Casa Blanca y la prioridad que le da el presidente Trump a perseguir y combatir el fraude. Estados Unidos debería observar el grupo de trabajo del vicepresidente y la iniciativa del Departamento de Justicia aquí, bajo el fiscal general Todd Blanche y el fiscal general adjunto Colin McDonald.
El fraude ya no se tolera, no se permite más. Y han visto las cifras asombrosas que solo en las últimas 2 semanas es de lo único que venimos a hablar hoy. Son solo las últimas 2 semanas de fraude cometido por delincuentes y criminales que han sido arrestados y detenidos en todo el mundo, sumando más de 6 y 7 mil millones de dólares en fraude, dinero robado al pueblo estadounidense. Nuestros valiosos dólares de los contribuyentes, que se supone deben servir a nuestros adultos mayores y a nuestros niños, estaban siendo robados descaradamente por personas que pensaban que podían salirse con la suya. Pero gracias a la administración Trump, al grupo de trabajo del vicepresidente, al grupo de trabajo de la Casa Blanca y a los valientes fiscales del Departamento de Justicia, ahora hemos podido acusar a un número récord de personas. Solo quiero repasar un par de cosas. Una de esas personas, el FBI, es responsable de lo que llamamos transferencias extranjeras de custodia, FTOCs. La semana pasada, el FBI ejecutó 4 FTOCs en 4 continentes diferentes en 24 horas. Hicimos esto porque contábamos con el respaldo de la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia para salir y detener a los criminales donde quiera que estén. Una de esas personas relacionadas con el fraude fue detenida en Turquía, gracias a las relaciones y asociaciones entre el embajador Tom Barak y el gobierno turco. El señor Hilni fue arrestado tras perpetrar un fraude de varios miles de millones de dólares en Turquía. Fue detenido y trasladado de regreso a los Estados Unidos de América mientras se enfrentaba a un proceso judicial. También quiero destacar la brillante idea del vicepresidente de crear una lista de los estafadores más buscados. El FBI siempre ha tenido nuestra lista de los 10 fugitivos más buscados, pero nosotros, hace 2 semanas, creo que todos estábamos en Ohio cuando anunciamos nuestra lista de los estafadores más buscados. Y solo en las últimas 2 semanas, gracias a la ayuda del pueblo estadounidense y del mundo, ya hemos detenido a 2 de los estafadores más buscados. Uno de esos individuos, Herbert Leon Kimball, fue detenido en Filipinas. Él es ciudadano estadounidense. Supuestamente había estado defraudando al sistema de Medicaid por miles de millones de dólares desde 2014. Solo en telemedicina, específicamente, fueron 1.200 millones de dólares. Ese individuo fue detenido en Filipinas y trasladado de regreso a los Estados Unidos de América, donde ahora enfrentará la justicia. Este es el alcance del gobierno de los Estados Unidos. Este es el alcance de este equipo. Las agencias interinstitucionales y los socios estatales y locales se enfocaron en una sola misión y únicamente en esa: combatir el fraude y asegurarse de que los valiosos dólares de los contribuyentes estadounidenses vayan a donde deben ir, a los estadounidenses que más los necesitan y no a estos criminales que nos roban día tras día. Esos días se acabaron. Y esto debe mostrarle al mundo hasta dónde estamos dispuestos a llegar como agencias interinstitucionales y como fuerza de tarea para detener, arrestar y llevar ante la justicia a cualquiera que robe nuestros dólares destinados a nuestros ciudadanos más vulnerables. También vamos a hacer lo que hicimos en Ohio hace un par de semanas y lo compartiremos en las redes sociales más tarde. Estamos agregando a 2 personas más a la lista de los estafadores más buscados. Lo dije entonces y lo he dicho antes. El pueblo estadounidense y el mundo son nuestras mejores fuentes de información. No existe tal cosa como la mala información. Así que si tienes alguna información sobre Khalid Sitari, quien es buscado por un esquema de pruebas genéticas de 547 millones de dólares y creemos que se esconde en los Emiratos Árabes Unidos, llama al 1-800-CALL-FBI. 1-800-CALL-FBI. Háganos saber que vio lo que logramos en solo 2 semanas al capturar a 2 de los estafadores más buscados. Ayúdenos a atrapar al resto. La última es Emily Tai, que huyó con un monitor de tobillo hacia Vietnam. Si tiene información sobre ella, llame al 1-800-CALL-FBI. Requerimos su apoyo. Han visto lo que logramos como agencias bajo el liderazgo del fiscal general y la postura de la Casa Blanca. El fraude no se tolerará. Los perpetradores serán capturados en todo el mundo. Así que les suplicamos que nos den toda la información que tengan. Y nuevamente, el único tipo de mala información es la que no recibimos de ustedes. Llamen al 1-800-CALL-FBI con datos sobre los estafadores más buscados. Esto avisa al mundo que el FBI y sus socios no toleran el fraude. Los perseguiremos como a terroristas, narcos, pandilleros y quienes dañan nuestras comunidades, porque este tipo de daño es igual de perjudicial para nuestros más vulnerables. Gracias. Y ahora le cedo la palabra a nuestro brillante socio, el Dr. Oz. Voy a ponerme el sombrero de doctor aquí. Hay 2 temas en los que no hemos profundizado, pero que muchos han mencionado.
El primero es la asequibilidad. Los 100.000 millones de dólares que mencionó el secretario Kennedy son robados de Medicare y Medicaid. Si pudiéramos simplemente recuperar lo que se roba de Medicare, se duplicaría la esperanza de vida del fondo fiduciario de Medicare. Esto cambia drásticamente lo que la gente paga cuando toleramos este tipo de fraude. El segundo gran mensaje, nuevamente, es que los costos importan. Importan mucho y a menudo se miden de maneras que podemos poner en carteles. Pero el costo real es el de la salud humana y las vidas de las personas perjudicadas por estos estafadores, porque a ellos no les importas tú. Si están dispuestos a robarte el dinero cuando estás en una mala situación, luchando y vulnerable, sin duda también te quitarán la salud y la vida si es necesario. Las acciones de hoy son el resultado de meses de minuciosa colaboración entre las agencias de aplicación de la ley representadas en este escenario. El fiscal federal, por supuesto, el Grupo de Trabajo Antifraude de la Casa Blanca, el FBI, HHS, OIG, colegas de CMS, todos trabajamos incansablemente hacia un mismo objetivo: asegurarnos de que las personas que roban a Medicare y Medicaid enfrenten consecuencias reales, porque eso ahuyenta a futuros perpetradores. Como mencionó el secretario Kennedy, el enfoque general ha sido lento, errático y sin consecuencias para los estafadores. Por eso, después del COVID, se apresuraron a entrar en este ámbito. El papel de CMS en esta colaboración ha cambiado fundamentalmente, debido a la naturaleza de los estafadores. Ahora utilizamos técnicas que históricamente nunca se habían considerado. En lugar de solo señalar problemas, construimos casos. Bajo el liderazgo del secretario Kennedy, hemos creado un equipo excepcional en CMS. Luchadores contra el fraude como Kim Brandt, Janine Hugo y otros que reinventan brillantemente la manera en que atrapamos a estos criminales. Y para cuando nuestros socios de las fuerzas del orden están listos para actuar, nuestro objetivo es entregarles un expediente que ya esté completo, ya listo, respaldado por suspensiones de pagos y revocaciones de proveedores, aplazamientos de fondos y una detección de fraude en tiempo real que nunca antes existió. Ahora los números cuentan la historia. Voy a darles dos cifras realmente importantes. La primera es que en el primer trimestre del año pasado revocamos los privilegios de facturación por fraude a 1.006 proveedores. Pensamos que era un resultado bastante bueno en ese momento. En ese mismo periodo de este año, en el primer trimestre, realizamos 1.400 revocaciones. Es un aumento del 40% frente al año pasado, con muchas más revocaciones. También tenemos suspensiones de pagos a pacientes donde simplemente no pagamos la factura porque no creemos que sea legítima. Esto es impresionante. En la primera mitad de este año, realizamos 1.000 suspensiones de pagos de Medicare. 1.000. Eso es mucha gente. Por cierto, casi 800 de ellos provinieron de un solo estado, California. En un periodo similar del año pasado hicimos 219 suspensiones, así que hubo un aumento de 5 veces, un 500% en las suspensiones de pago, porque ahora estamos usando herramientas que históricamente solo se usaban de manera marginal. Ahora, estos esfuerzos traen nuevas herramientas para Medicare y Medicaid. La nueva sala antifraude es una herramienta para detectar y neutralizar a los actores maliciosos extranjeros más eficazmente que el sistema anterior. El formulario es sencillo. Justicia se encarga del procesamiento judicial mientras la policía aporta herramientas de investigación. CMS aporta los datos. La analítica. Utilizamos fuerza administrativa para impulsar las cosas. Y estamos cerrando vacíos legales que los estafadores han evitado y explotado durante años. Esos días se acabaron. Estafadores, su tiempo se ha terminado. Ahora, hablando de estafadores, quiero destacar un caso importante que realmente refleja lo que todos en este escenario sentimos profundamente en nuestro corazón. Kim, si puedes, por favor. ¿Esta es Kim Brandt, a quien mencioné antes? Por favor, trae ese cartel del joven. Ya se ha hecho referencia a este joven. Su nombre es Caden Francis. Anoche hablé con su madre. Kim, solo tráelo si no te importa. Parece un muy buen atleta. Este joven estuvo involucrado en un esquema dirigido por estafadores, incluidos médicos, una empresa de pruebas cardiovasculares cuyo director médico aprobó electrocardiogramas y ecocardiogramas. Como mencionó antes Colin, en tan solo 11 segundos. Ese fue el caso de este chico. Se le realizó un electrocardiograma. A sus padres les dijeron que estaba bien. Creemos que el médico, desde el momento en que recibió la imagen hasta que dijo que estaba bien, tardó 11 segundos. A los padres, a quienes se les había hecho creer mediante publicidad que su hijo podría estar en riesgo, se les dijo entonces que el niño estaba bien, cuando en realidad no se había hecho nada. El electrocardiograma de octubre fue vuelto a leer como normal. El chico estaba muerto. Muerto un mes después. Ahora hablé con la madre, por supuesto, aún con dolor. A la familia le dijeron que las pruebas eran normales.
Desafortunadamente, y a pesar de todas estas comunicaciones internas que revelamos, en las que la empresa reconocía que sabían que estas no eran pruebas normales y que habían hecho algo terriblemente mal, siguieron haciéndolo. Así que ese niño fue dañado irreparablemente, falleció, porque no se hizo nada respecto a estos estafadores y siguieron adelante con ello. Su empresa facturó más de 90 millones de dólares mientras una familia enterraba a su hijo. Sin ningún remordimiento. La madre de Caden quería que les diera una cita. Voy a leerla exactamente como ella me la dio. El doctor es tan malo como cualquier criminal codicioso que mata gente en las calles. Espero que se pudra en la cárcel para que nadie más salga lastimado. Pero mi hijo nunca volverá a mí. Ese es el verdadero costo humano del que hablábamos, en el escenario. Julian, la madre compartió la autopsia y reveló que el corazón de su hijo era 2,5 veces más grande de lo normal. En vez de ser así de grande, soy cirujano cardíaco. Un corazón normal mide como tu puño. Este es 2,5 veces mayor. No hay manera de que eso pase desapercibido, excepto que a ellos no les importaba. Por eso mamá quiere que se pudran en el infierno. Esto no es una empresa de diagnóstico. Es un esquema depredador disfrazado de medicina, y lo vamos a tratar como tal. Tenemos un par de grandes avances. Quizás incluya algunos de estos números para al menos darles confianza de que el modelo de pagar y perseguir en el que CMS confiaba y del que habló el secretario Kennedy ha sido abandonado. Y en su lugar, no queremos que el dinero salga por la puerta trasera. Queremos que el fraude se detecte tan pronto como ocurra y así podamos detenerlo. En Medicare original, hasta ahora en el año 2025, hemos hecho un trabajo extraordinario. En 2024, antes de que llegáramos, ahorramos aproximadamente un 60% menos que esto. Así que el monto total de dinero ahorrado el año pasado fue de 42,000 millones de dólares, como un retorno de inversión de 22 por cada dólar que recuperamos para el contribuyente estadounidense. 2/3 de esos ahorros, 28,000 millones de dólares, provinieron simplemente de cerrar la puerta principal, nunca dejando que el dinero saliera. Eso incluye revocaciones de proveedores, denegaciones automáticas de reclamaciones, todas esas cosas que debieron haberse hecho hace años. Ese dinero ya no será sacado de sus bolsillos. Hemos logrado esto con solo un aumento del 5% en el gasto de integridad del programa de Medicare. Así se gastan sabiamente sus impuestos. Medicaid es más complejo, ya que los estados lo administran, pero también trabajamos en ello. Los ahorros fueron de 4,000 millones el año pasado. Eso es un aumento del 165% con respecto al año anterior, y eso lo logramos en realidad gastando un 7% menos de dinero. Así que gastamos menos dinero, atrapamos a más defraudadores y le ahorramos mucho más dinero a usted. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.